¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver un aspecto, o en este video vamos a especificar este tema del parentesco. ¿Okay? Este parentesco que es muy importante para nosotros en la materia civil. Nosotros como abogados siempre, antes de iniciar un procedimiento, es importante, ya sea independientemente del procedimiento, es muy importante canalizar y saber bien qué pasa con el parentesco, ¿sí? ¿Qué pasa con esta parte de cómo vamos a llevar el procedimiento de una forma general? Por eso es importante conocer, analizar y situarnos exactamente en esta cuestión del parentesco. Para esto vamos a estar revisando de forma simultánea su antología, que la pueden checar en su plataforma, que ya habíamos especificado en las clases anteriores que esta antología se versa en el Código Civil Federal, que prácticamente en materia civil esta es la base o es la planificación de la materia civil. Ya independientemente en los estados, en el Estado de México, en la Ciudad de México, ahí podemos analizar ciertas cuestiones ya más específicas, pero es importante analizar este parentesco a nivel federal y ya podrá ir cambiando en los estados, pero muy poco, y sobre temas muy puntuales, temas ya en específico, ahí prácticamente no va a cambiar esta situación. Bueno, nos vamos a ir o vamos a estar checando aquí para leer estos artículos y comentarlos con ustedes. Vamos a checar esta parte del Código Civil Federal en nuestro título sexto del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar. Vamos al capítulo 1 del parentesco, el artículo 292, que nos especifica textual: la ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad y afinidad. ¿Qué será esto? Que la ley solamente te va a reconocer lazos de parentesco por esta cuestión consanguínea, o sea, que compartamos nosotros con otra persona o con otras personas o el mismo tipo o la misma forma o fórmula de sangre. Por eso se llama parentesco de consanguinidad. Tenemos hijos, padres, hermanos, tíos, etc. Vamos a ver ya estas situaciones de las líneas, ¿no? Porque aquí se maneja en línea recta, en línea paralela, etc. Pero aquí las vamos a observar todas en esta cuestión. Y de afinidad, pues estos lazos o más específico, estas cuestiones, un ejemplo de este parentesco por afinidad, esta parte de la adopción, ¿no? Podría ser. Entonces es muy importante analizar estas cuestiones del parentesco. Y nos vamos al artículo posterior, 293. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. O sea, ¿qué es esto? Este lazo consanguíneo de un mismo progenitor van a descender de estas personas, por eso se llaman descendientes. Entonces es muy importante analizar esta cuestión, porque, como les digo, ya en un procedimiento ordinario o en un juicio especial en materia civil, debemos determinar el parentesco, si es su papá, si es su hijo, si es su hermano, X situación, para nosotros ir llevando el asunto, ¿no? Y dice: en el caso de la adopción plena se equipará el parentesco por consanguinidad el que exista entre sí adoptado, el adoptante, los parientes de este y los descendientes de aquel, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. O sea, pasamos a un punto de afinidad y después ya en una adopción plena
pasamos a este lazo consanguíneo. Debemos de recordar que, bueno, la adopción va a ser materia de otras clases, pero tienen los hijos adoptados los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces es muy importante analizar esta parte. Pasamos de una adopción, a lo mejor por una adopción simple, por afinidad, podría ser ese un ejemplo de afinidad. También podríamos conseguir estos parentescos a lo mejor con el matrimonio. Podría ser, no es mi sangre, pero en cuestión de afinidad lo tenemos presente, ¿no? Y bueno, y aquí está lo que les comentaba en el 294, repito, lo pueden checar en sus antologías. El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. Esta famosa familia política, como le llamamos en nuestra sociedad mexicana. Entonces hay estos dos tipos de parentesco. Tenemos lo que es un lazo de consanguinidad, este lazo o que descendemos de un mismo progenitor, vamos a ponerlo así, de nuestro abuelo, bisabuelo, y ahí se va descendiendo. Y este lazo o este parentesco por afinidad puede ser una adopción simple. Después de que se convierte en plena, ahí entra el lazo o tiene las mismas funciones que una parte de consanguinidad, y el que adquirimos con el matrimonio también es un parentesco con afinidad. Entonces ahí tenemos estas dos cuestiones muy puntuales para que ustedes las vayan analizando y las vayan ejemplificando ya dentro de una función y dentro de una materia en específico. Ok, bueno, vamos a continuar. Este parentesco, como les comento, se va a dividir o se va a estar dividiendo en el derecho y en esta estructura social por grados, ¿vale? Por estos grados que puedan tener y por las líneas. Entonces vamos a especificar dentro de su antología dentro del Código Civil Federal. Si no quieren checar la antología, pueden checar el Código Civil Federal en internet y no debe de haber ningún problema. Nos pasamos al 296. Este 296 porque el 295 está derogado. Recuerden que una ley, cuando nosotros la visualizamos y dice se deroga o derogado, es porque se eliminó, ¿sale? Eso significa derogar una legislación. Pero en este 296 dice cada generación forma un grado y la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco. O sea, ¿qué me quiere decir aquí? Que cada generación constituye un grado de línea de parentesco. Se puede decir, pongo un ejemplo en mi familia, mi abuelito sería el primer grado, mis tíos, mi papá, mis tíos sería el segundo grado, y nosotros, bueno, yo, hermanos, primos, etcétera, seríamos tercer grado. Ya nuestros hijos de nosotros o míos, podría decirlo así, son del cuarto grado. Ahora sí que mis nietos serían del quinto grado, ¿vale? Así se especifica la línea o esta forma del parentesco. En el derecho se especifica por grados, que es muy importante analizarlo. Ustedes han de decir, bueno, es que esto ya lo sé, ya lo sabíamos, etcétera, pero nunca le damos, o yo siempre lo que especifico, nunca damos un fundamento jurídico, y aquí está el mismo. Entonces es importante analizarlo. Nos especificamos en 97, la línea es recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden, líneas de otras. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras proceden de un progenitor o tronco común. ¿Qué es esto?
En el parentesco vamos a tener dos tipos de línea, la línea recta y la línea transversal. Por ejemplo, la línea recta de mi familia sería abuelito, papá y yo, ¿no? Porque va así, por eso se llama línea recta. Empezamos desde arriba, nos vamos desglosando. Eso es una línea recta porque siempre se cuenta, como nos especifica aquí, por la serie de grados, ¿sale? De las generaciones. Y la línea transversal es la que se va a especificar así, ¿sale? Ahí nos estamos refiriendo a primos, hermanos, tíos, etc. Esa es la línea transversal, que es muy importante entender esto, porque ya en un caso concreto o en un caso en especial, nosotros vamos a ejemplificar esta función del parentesco, como les comento, para un procedimiento en especial. Si yo, como abogado, no sé aplicar estas líneas de parentesco, me va a ser muy complicado, porque debemos de recordar que en materia civil el punto medular o el punto específico de la materia civil son las obligaciones. Las obligaciones que nosotros vamos a tener con el medio que nos rodea, con personas en específico, con situaciones en especial. Entonces es muy importante analizar jurídicamente esta línea del parentesco, estos grados, y entenderlos un poquito mejor. Repito, pueden checar su Código Civil Federal y ahí encontrarán, que lo estamos viendo de forma simultánea, ahí encontrarán esta parte del parentesco. Bueno, y para terminar este pequeño análisis me gustaría dar unos ejemplos de cómo se usa el parentesco por consanguinidad y por afinidad ya en la vida práctica del derecho. ¿Qué sentido? Nosotros como abogados muchas veces nos vamos a la fundamentación jurídica, nos vamos a cuestiones metódicas, podría ser, pero nunca analizamos a lo mejor de forma más humanitaria y de forma más profunda. ¿Qué será esto? En el derecho, por ejemplo, en un juicio de alimentos, lo vamos a comentar, es importante definir el parentesco, ¿no? Es importante porque del parentesco es de donde van a nacer las obligaciones en materia civil. Y en materia civil lo fundamental de esto es que nosotros como abogados podamos determinar esta parte de los alimentos de una forma específica y de una forma puntual. Y entonces el parentesco es algo muy importante y muy relevante en nuestra disciplina, porque primero para determinar qué tipo de juicio implementar, obviamente en un caso en concreto, hay que determinar el parentesco sí o sí, ¿no? Y aquí nos especifica en resumen estas dos formas del parentesco. El parentesco de consanguinidad es el que conseguimos por un lazo sanguíneo, ¿no? Ya sean nuestros ascendientes o descendientes, si los tenemos, ahí entra el lazo consanguíneo o el parentesco consanguíneo. Si nosotros, por ejemplo, contraemos una adopción plena, ahí se especificaría esta parte de el lazo, igual primero de afinidad y después pasamos al lazo consanguíneo, que va a ser tema de debate y de discusión en otras clases, la adopción. Y este lazo de afinidad es el que conseguimos mediante el matrimonio. Nosotros al adquirir el mismo o al celebrar el mismo matrimonio, lo vimos en
el sábado pasado, las clases pasadas, adquirimos derechos y obligaciones, ¿no? Y ahí especificábamos que muchos autores clasifican al matrimonio como un contrato social, ¿no? Porque te obligas a ejercer derechos y a realizar obligaciones. Entonces, es muy importante especificar esta parte de parentesco. Ok, vamos a continuar con nuestro próximo tema de partida, que es la paternidad y la filiación, ¿vale? La paternidad pues es esta parte de materia civil y de la vida donde tú tienes derecho a procrear, educar, formar tus descendientes, que de forma más práctica serían tus hijos. Esa es la paternidad, y ya dentro de esta afiliación pues van a ser estos rasgos característicos que puedan distinguir y que puedan celebrar estos descendientes, y por eso lo podemos checar en su Código Civil Federal, ahí como se especifican las pruebas de filiación, ¿no? Ahí lo vamos o va a ser una tarea de punto de partida. Entonces, esta filiación va a ser este punto medular de esta parte de la situación. Pero vamos a analizar este tema un poquito más profundo para que lo puedan checar en sus antologías, en su Código Civil Federal. Nos remontamos al título 7 de la paternidad y filiación, capítulo 1 de los hijos de matrimonio. Tenemos el 324, se presume hijos de los cónyuges. Acuérdense que en el matrimonio, cuando se obtiene el mismo, se dicen cónyuges, ¿vale? Con G. Que esto es algo muy, un punto de contradicción a lo mejor en la escritura, porque se debería decir cónyuges, ¿no? Pero no, se dice cónyuges, ¿vale? Y se escribe con esta G. Entonces es un dato curioso nada más. Dice, los hijos nacidos después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio. O sea, se presume que son hijos dentro de la esfera matrimonial o de la esfera familiar, los hijos nacidos después de 180 días contados después de la celebración del matrimonio. Hoy lo celebro, ahí se empiezan a contar los días. Este es un sistema de presunción. Ustedes más adelante van a ver lo que significa las pruebas. Tenemos una que es la presuncional, ¿no? Pero lo vamos a echar más adelante. Dice, los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga esta nulidad del contrato, de muerte del marido o de divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad desde que el hecho que quedaron separados los cónyuges por orden judicial. ¿Qué será esto? Después del divorcio o de la nulidad, debemos de recordar que son dos cosas muy diferentes: la separación, el divorcio y la nulidad, pero lo vamos a ir analizando en temas posteriores. Esta nulidad o divorcio, cuando queda sentado, son 300 días siguientes. Estamos hablando que un mes tiene 30 días. 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 18, aproximadamente 300 días, 3, 4 meses, 5 meses todavía aproximadamente, posterior a la celebración, a la disolución. Ahí todavía se presume que son hijos dentro, o que se originaron y se procrearon dentro del matrimonio. Entonces, esta paternidad sirve para que los padres puedan adquirir estas obligaciones con los menores, que vamos a ver con esta parte de los alimentos, pero es muy importante que entender esta parte de la paternidad, ¿no? O esta parte de
de la función y de cómo se constituyen. Ya si se cuenta con hijos anteriormente a la celebración del matrimonio, si están registrados por parte del papá y la mamá, ahí no entra esta prueba presuncional. Esto pasa cuando el padre o algunas de las partes, principalmente el padre, no quiere reconocer al menor. Entonces ahí es donde entra la situación de la paternidad. O sea, son 180 días contados después del matrimonio y 300 días después de la celebración de una disolución o de una nulidad de matrimonio. Ahí se presume o se puede presumir que son parte de la celebración del matrimonio, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan, porque se puede pedir este reconocimiento a los tribunales, sí, adoptando estas dos teorías. Ya en práctica nunca falta que ya están celebrando un divorcio y resulta que después es donde nacen o donde los menores o donde las madres están embarazadas. Deben de recordar que para una disolución del matrimonio no se debe de estar embarazada la mujer. Entonces, pero llega a pasar que a lo mejor desconocía ese punto, se disuelve el matrimonio y llega a pasar esta situación. Entonces es muy importante que nosotros y en el derecho civil principalmente, se usa mucho esto, y más de la materia que nos compete en estos sábados, que es el derecho de la familia o derecho familiar. Entonces, esas son las cuestiones de paternidad. Se puede pedir un reconocimiento, sí, si están dentro del matrimonio. Aquí estamos especificando paternidad, ojo, cuando están dentro del matrimonio. Si no, entran en estas situaciones, ¿no? Entonces, es muy importante checar esta situación. Y ya si nos vamos con estas pruebas de filiación, o qué se necesita para filiar a los hijos, vamos al capítulo 2 de las pruebas de la filiación de los hijos nacidos en matrimonio. Artículo 340. La filiación de los hijos nacidos del matrimonio se prueba con la partida de su nacimiento, y con el acta de matrimonio de sus padres. O sea, los menores, ¿cómo van a probar esta parte, o cómo se va a comprobar al Estado que nacieron con un acta de nacimiento? De hecho, cuando van a registrar a los menores al registro civil y están casados, estas dos personas les piden el acta de matrimonio. Piden el acta de matrimonio para ejemplificar esta parte. Entonces, es muy importante igual esta parte de la filiación de los menores, porque les comentaba yo en la clase, en los videos pasados, que en el derecho y en materia familiar se utiliza un término que son los documentos bases de la acción. Estos documentos bases de la acción son estos documentos los cuales nos van a permitir iniciar un procedimiento. Por ejemplo, yo le quiero decir al juez: oiga, señor juez, señoría, yo me quiero divorciar, me voy a divorciar. ¿Qué necesito para divorciarme? Pues el acta de matrimonio. Es lo primero que me van a pedir, o es lo primero que nosotros como abogados tenemos que anexar como una prueba documental pública, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir al juez que me divorcie si no tengo, si no estoy casado, ¿no? Lo mismo pasa con los alimentos. Y esta filiación es importante y es relevante entenderla, ¿no? Y analizarla de una forma objetiva y de una forma práctica, repito, para esta parte de los juicios y de los procedimientos especiales que ustedes ya puedan llegar a tener en un caso en concreto. Muy importante especificar la filiación y la paternidad.
por bienestar obviamente de los menores. Y en resumen de este video, en este video especificamos lo que es parentesco, tipos de parentesco y lo que es paternidad, cómo se puede mostrar o cómo se puede analizar, y lo que es filiación.